this session, En esta sesión, I want to think with you quiero pensar junto con ustedes about Psalm 8. acerca del Salmo 8. Now, this question Ahora, esta pregunta is one of the great questions of our time. es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. What is a human being? ¿Qué es un ser humano? In their worldview, En su punto de vista del mundo, it's all about the gods. se trata solo de dioses. So that's how the world was Así que de esta manera en el mundo, that Abraham came out of de donde salió Abraham, when God called him to go to the land of Canaan. cuando Dios le habló para que fuera a la tierra de Canaán. And their encounter with the living God Y su encuentro con un Dios viviente changed everything else. cambió todo lo demás. The answer of this psalm is entirely different. La respuesta del Salmo es totalmente diferente. That human society Que la sociedad humana has lost its hold on reality. ha perdido su realidad, donde estaba agarrado de la realidad. We need to choose between Que necesitamos escoger entre the ways of the kingdom of God and those of family, tribe, or country. las formas o las costumbres de los caminos de Dios y las costumbres de la familia, tribus y estado. What we naturally desire Lo que deseamos naturalmente can be insane, puede ser una locura, because for the Christian, pero que para el cristiano Scripture is the center of the answer to all such questions. la escritura es lo que censura o califica la respuesta a todas esas preguntas importantes. But who we are can only be answered by saying something dangerous. Pero quiénes somos puede solamente ser respondido diciendo algo peligroso. And I cannot tell you strongly enough Y no les puedo decir lo suficientemente fuerte, enfático, what an utterly radical idea that was in the ancient world. qué idea tan terriblemente radical fue esta en el mundo antiguo. Now, I've just given a few examples, Ahora, eso solo he dado unos pocos ejemplos, but they ought all of them to be regarded as mind-blowing. pero todos estos deben ser vistos como que te volaban la cabeza. And so Psalm 8 is just extraordinarily important. Así que el Salmo 8 es extraordinariamente importante. Okay, first question. Muy bien, la primera pregunta. So do all the Psalms point to Jesus? ¿Todos los salmos apuntan a Jesús? Well, everything in Scripture points to Jesus Toda la escritura apunta a Jesús. in the end, Al final, because Jesus is the central character of the whole story. porque Jesús es el carácter, la personaje central de toda la historia. And everything has to point to him going forwards, Y todo esto tiene que apuntar hacia él, hacia adelante. and everything afterwards has to point back. Y todo lo después de él tiene que apuntarle hacia atrás. But that doesn't mean that Pero- we just begin with that question necessarily, Pero eso no quiere decir que empecemos con esa pregunta necesariamente. because our biblical texts do more than simply talk about Jesus. Porque nuestro texto bíblico hace más que simplemente hablar de Jesús. For example, they have a lot to say about us. Por ejemplo, tiene mucho que decir de nosotros. And one of the problems with this idea of every text speaking about Jesus, Y uno de los problemas con esta idea de que cada texto tiene que hablar de Jesús it can actually leave a lot of other things out that are really important. es que puede dejar fuera muchas otras cosas que son muy importantes. I mean, God has chosen to speak to us in ordinary language, Dios ha escogido hablarnos en un lenguaje ordinario, spoken by ordinary people living in ordinary places. hablado por personas ordinarias que viven en lugares ordinarios. And that is why our scriptures are written in Hebrew and Greek Y es por eso que nuestras escrituras están escritas en hebreo y en griego, and not in Martian or something. y no en marciano o algo raro. These texts are obviously coming from somewhere. Estos textos obviamente vienen de algún lugar, And of course, the people before Jesus didn't know a lot about what would come next. y por supuesto mucha gente antes de Jesús And they no sabía weren't- lo que iba a pasar después. And they weren't directly concerned to speak about those later events and so on. Y no están propiamente ocupados en escribir de esos eventos que habían de suceder So después. we have to be very disciplined about how we read.
Así que tenemos que ser muy disciplinados de cómo leemos. so that we don't read into the text Para- things which aren't there. No leer dentro, no meterle al texto cosas que no están ahí. Because that puts us in control of the Bible. Porque eso nos pone a nosotros en control de la Biblia. And you can find anything in the Bible if you want to. Y puedes encontrar lo que tú quieras en la Biblia si There quieres. have to be rules about this business of reading God's word. Tiene que haber reglas acerca de este asunto de leer la palabra de Dios. I'm going to risk a joke here. Voy a arriesgarme con una broma aquí. This is a very dangerous moment Es un momento muy peligroso. because telling jokes in a culture that's not your own Porque decir bromas en una cultura que no es la tuya can go really badly. puede agarrar muy mal, puede ir muy mal. But I want to tell you about a certain way of reading the Bible. Pero quiero contarles acerca de cierta manera de leer la Biblia. A man is looking for guidance Un hombre está buscando guía and he says, well, I'm going to look at the Bible. y dice, bien, voy a buscar en la Biblia. And he opens the Bible Y él abre la Biblia and he lets all the pages flip over y deja que todas las páginas caigan por un lado y otro. and he puts his finger on one Y verse pone su dedo en un verso. and the verse says, Y el verso dice, Judas went out and hanged himself. Judas fue y se colgó a sí mismo. And he says, well, Y dice, bien, I don't think that's what God wants me to do. no creo que eso sea lo que Dios quiere que yo haga. So I better try again. Así que vale más que lo intente otra vez. So he closes his Bible, Así que cierra su Biblia, opens it, la abre, all the pages todas las flow, páginas caen por un lado y otro, puts his finger on the page. pone su dedo en la página Text says, go and do likewise. y le dice, ve y haz lo mismo. He said, well, this is hopeless. I'm going to try a third time. Ese no tiene esperanza esto, pues, voy a intentar una tercera vez. Closes his Bible, Cierra su Biblia, opens it, lets the pages la fall, abre, deja que las páginas se abran, puts his finger on pone the su dedo en text. el texto It says, whatever you do it quickly. y dice, lo que tengas que hacer, hazlo pero rápido. Okay, so this is a silly example, También este es un ejemplo muy sencillo, tonto, but honestly, it's not completely silly pero honestamente no es totalmente because many tonto, of us in the past have perhaps read the Bible in a similar way, porque quizá muchos de nosotros habramos leído la Biblia de una manera similar anteriormente, or we know people who read the Bible in a similar way, o conocemos gente que lee la Biblia de una manera similar, where it's almost like a magic spell book. donde parece casi un libro de hechizos mágicos. But God has not chosen to write that kind of book. for Pero Dios us. no ha decidido escribir ese tipo de libro. The kind of book He's chosen to write for us El tipo de libro que Él escogió escribir para nosotros requires hard work requiere trabajo duro, and study, estudio, a bit of common sense, un poquito de sentido común, taking the text seriously as we find them. tomar el texto seriamente como lo encontramos. So in the end, the whole scripture points to Jesus, Así que al final toda la escritura apunta hacia Jesús, but that's not all it's about. pero no es de todo lo que se trata. Okay, so I have another Tengo question. otra pregunta And it says, y dice, are there rules that we would know if this is a messianic song? Hay More reglas. directly to Jesus. ¿hay reglas para saber si este es un texto mesiánico dirigido exactamente a Jesús? Well, the ordinary rules of language, I think, help us as a place to begin. Las reglas ordinarias del lenguaje creo que nos ayudan para empezar. So if we read a text in Isaiah, Así que si leemos un texto de Isaías and it says very clearly, y dice claramente, in the future, God is going to save Israel, en el futuro Dios va a salvar a Israel and it's going to involve a messianic king, y va a tener un rey mesiánico, that's straightforward. eso es directo. But very often when people do this kind of looking for Jesus reading, Pero muy a menudo cuando la gente hace este tipo de lectura buscando a Jesús, they're looking for Jesus under every rock and bush, están buscando a Jesús debajo de cada piedra y cada arbusto, including lots of texts that don't in an ordinary way seem to speak about that. incluyendo muchos textos que no parecen hablar de eso ordinariamente. So there are different ways that the texts point to Jesus. Así que hay maneras diferentes de detectar cuando apuntan hacia Jesús. Some of them do it directly, Algunos de ellos lo hacen directamente and that's actually what those texts are about. y de hecho son de lo que se tratan esos textos. Many of them may do it more loosely, Quizá otros lo hagan menos directamente. and it's only when you read the whole Bible that you see how maybe the implication is what it is. Y es solamente cuando lees toda la Biblia que te das cuenta cuál es la implicación que se tiene. The church has developed lots of really sensible rules over the ages for dealing with this. La iglesia ha hecho muchas reglas sensatas acerca de cómo lidiar con eso, cómo leerlo. And we can learn from the good things in the past and the bad things in the Y past. podemos leer de las cosas buenas en el pasado y de las malas cosas en el pasado. The main thing is we shouldn't force the text to say something it's not clearly saying. Lo principal es que no debemos forzar el texto para que diga algo que claramente no está diciendo.
Our job is to listen to the text, not to tell the text what to tell us. Nuestro trabajo es escuchar el texto, no decirle al texto que nos diga. I hope you agree that's really important. Espero que estén de acuerdo que eso es muy importante. If you can find anything you want in the Bible, Si puedes encontrar lo que tú quieras en la Biblia, why not go and read a different book instead, ¿por qué mejor no vamos y leemos un libro diferente en vez de eso? right? ¿Verdad? Okay, the last question. Última pregunta. So Psalm 2 is a very important psalm in the New Testament, as you have Así que indicated. el Salmo 2 es un salmo muy importante en el Nuevo Testamento, como lo indicaste. So when Jesus talks about the kingdom of God, Así que cuando Jesús habla del reino de Dios, and as do all the other authors in the Bible, y como lo hacen todos los demás autores en la Biblia, do they have this psalm in their mind? Like, ¿tienen este salmo en su mente? is this psalm important for us to understand God's kingdom? ¿Es importante este salmo para que entendamos el reino de Dios? Well, this psalm in particular Este salmo en particular is one that is clearly used a lot es uno que es claramente usado mucho in the New en Testament el Nuevo Testamento to talk about Jesus the King para hablar de Jesús el Rey and the kingdom of God. y el reino de Dios. So there's no ambiguity about that. Así que no hay ambigüedad acerca de esto. In those cases, En esos casos, they tell you they had Psalm 2 in mind. te dicen que tiene el Salmo 2 en la mente, But I would be very careful pero sería muy cuidadoso about going beyond that de ir más allá de eso, because often porque a menudo the themes of a text like Psalm 2 los temas de un texto como el Salmo 2 are also found in lots of other places. se encuentran también en muchos otros lugares. So they may not be thinking about a particular text. Así que quizá no están pensando en ese texto en They may particular, just be thinking about the whole shape of the story. sino que están pensando en la forma general de la historia. So as I say, we just want to be cautious Así que como dije, queremos ser cuidadosos, because we really don't want porque realmente no queremos to force the scriptures to tell us things we'd like to hear. forzar a la escritura a que nos diga cosas que queremos escuchar. That's a bad thing to do. Eso es algo malo que podemos hacer. We want to sit under the word, Queremos sentarnos bajo la palabra, not sit above it. no sentarnos por encima de la palabra. Yeah. I hope that makes sense. Espero que eso tenga sentido. Okay. Muy bien. In this session, En esta sesión, I want to think with you quiero pensar junto con ustedes about Psalm 8 acerca del Salmo 8. and the central question of Psalm 8. Y la pregunta central del Salmo 8 This is a question we haven't dealt with yet, es una pregunta con la cual no hemos lidiado todavía, but it's obviously a question for the human journey, pero obviamente es una pregunta para el viaje humano, along with the other questions we've looked at. junto con las otras preguntas que ya hemos visto. The question in Psalm 8, verse 4, La pregunta en el Salmo 8, verso 4, what is a human being? ¿qué es un ser humano? I'm saying human being deliberately. No estoy diciendo ser humano deliberadamente. Obviously, many of our translations say, what is man? Obviamente muchas de nuestras traducciones dicen que es el hombre, But again, there's no intention there to say one gender and not the other. pero una vez más no hay intención de referirnos a un género y no al otro. The interest is really, what is a human being? El interés es realmente qué es What un is, ser what is- humano, what is a person? qué es una persona. Now, this question Ahora, esta pregunta is one of the great questions of our time. es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. In times gone by, En tiempos anteriores, the church has been faced with other really important questions. la iglesia se ha enfrentado a otras preguntas bien importantes. Way back in the history of the church, Muy al principio de la iglesia, de la the historia de la big iglesia, question was, who is Jesus? la pregunta que grande era ¿quién es Jesús? And the early church really had to fight battles Y la iglesia primitiva realmente tuvo que luchar batallas to make sure the church stayed with the correct answer. para asegurarse que la iglesia se quedara con la respuesta correcta. And later on, for example, Y después, por ejemplo, in Martin Luther's time, en el tiempo de Martín Lutero, the big question la gran pregunta was, how can I be saved? es ¿cómo puedo ser salvo? And if the church had kept on getting that question wrong, Y si la iglesia seguía respondiendo esa pregunta incorrectamente, the church would have ceased to be the church. la iglesia hubiera dejado de ser la iglesia. Every so often, huge questions come along, Muy a menudo grandes preguntas surgen and they're high stake questions. y son preguntas de riesgo alto. We have to get them right. Tenemos que tenerlas correctas.
So our question is not probably mainly either of those questions. Así que nuestra pregunta es principalmente no una de esas dos preguntas. What I mean is they're not the questions dominating cultural talking out there. Me refiero que no son las preguntas que dominan la plática cultural allá afuera. And so people aren't necessarily interested in questions like, what is the world? Así que la gente no está interesada realmente en preguntas como que, ¿qué es el mundo? They think science has answered that question. Piensan que la ciencia responde a esa pregunta. They're not interested in the question about God No están interesados en preguntas acerca de Dios, because they either don't care or they think they've also answered that question somehow. porque o no les importa o piensan que ya respondieron a esa pregunta. These are not the driving questions of our moment. Estas no son las preguntas que van moviendo nuestro momento. Not cosmology, No la cosmología, not theology, no la teología, but anthropology. sino la antropología. Now, I'm throwing a lot of big words out here. Ahora estoy echando unas grandes palabras aquí. Please don't be frightened. Por favor, no se asusten. These are useful words Son palabras útiles because it means you don't have to write a paragraph. porque significa que no tienes que escribir un párrafo. You say one word. Dices una palabra. Anthropology is just, Antropología es solamente what does it mean to be human? qué significa ser humano. That's the driving question. Esa es la pregunta principal motivadora. And very closely associated with it, Y muy cerca, asociada muy de cerca a esta, the question of how we know the answer to la that pregunta question. de que cómo sabemos la respuesta a esa pregunta. So here's another ology for you. Aquí que hay otra, Question of disculpa, how we know stuff. otra pregunta de cómo sabemos las cosas. Epistemology. Epistemología. Now this is useful language. Ahora, este es el lenguaje útil. You can be sitting with your friends having a taco, Puedes estar sentado con tus amigos and you comiendo un lean taco over, you lean over the table, y te pones sobre la mesa and you say to them, "Have you ever thought about epistemology?" y le has preguntado, ¿has pensado en la epistemología? And they'll be very impressed. Y van a estar muy impresionados. These questions of what is a human being Estas preguntas de qué es un ser humano and how are we going to get secure knowledge about that? y cómo vamos a tener un conocimiento seguro acerca de esto. Huge questions, Grandes preguntas, bound up with all the other questions. unidas, ligadas a todas las demás preguntas. Because how we look at the world comes as a package deal. Porque cómo vemos el mundo es un paquete, un asunto de un paquete entero. And what we think about one of these things on the screen ¿Y qué pensamos acerca de una de estas cosas aquí en la pantalla? is going to affect everything else we believe. Va a afectar todo lo demás que creemos. Because every human being has a story to tell. Porque todo ser humano tiene una historia que contar. So think about the ancient world. Así que piensa en el mundo antiguo. Think about the world out of which Abraham emerged Piensa en el mundo de donde salió Abraham, in ancient Mesopotamia. en Mesopotamia antigua. The human question La pregunta humana in ancient Mesopotamia en antigua Mesopotamia had a very particular answer to it. tenía una respuesta muy particular. Those people back then Esas personas entonces believed that the world creían que el mundo came into being llegó a ser, along with the gods junto con los dioses and for the benefit of the gods. y para el beneficio de los dioses. If you were to ask an ancient Babylonian, Si le hubieras preguntado a un babilonio de asiático, what's the world? ¿qué es el mundo? The answer would have been, La respuesta hubiera sido, the world is where the gods live. el mundo es donde los dioses viven. The order of the world El autor del mundo, was very visually represented el orden del mundo era muy visualmente representado by the cities that people built, por las ciudades que la gente construía, which were not constructed for human beings. que no eran construidas para seres humanos, They were constructed for the gods. eran construidas para los dioses. And each city had a house in it, Y cada ciudad tenía una casa en ella, a temple, un templo, and that was where the god lived. y es donde vivía el Dios. And inside the temple, Y dentro de ese templo there would have been an image, hubiera habido una imagen, which is where the god was embodied. que es donde el cuerpo está, el Dios estaba personificado. And the point was to keep your God happy. Y el punto era tener a tu Dios feliz, Because if you kept your God happy, porque si mantenías a tu Dios feliz, he would give you Él prosperity te iba a dar prosperidad and y fertility and fertilidad peace. y paz. And back then, the king was a divine figure, Y en aquel tiempo el rey era una figura divina, representing the gods, representaba a los dioses, represented by images as well. representado por imágenes también. That's how ancient Mesopotamia looked at the world. Así es como la antigua Mesopotamia veía el mundo.
Now, if you've been tracking along with me, Ahora, si han ido siguiendo junto conmigo, you might have realized te habrás dado cuenta what they thought about human beings. que pensaban de los seres humanos. Because I haven't mentioned human beings, have Porque I? no he mencionado a los seres humanos, ¿verdad? In their worldview, En su punto de vista del mundo, it's all about the gods. se trata solo de dioses. So where do human beings fit in? Así que, ¿dónde caben los seres humanos? Back in that time and place, En aquel tiempo y lugar, human beings were slave labor los seres humanos eran esclavos, mano de obra, designed to facilitate the gods. diseñados para facilitar a los dioses. And so in that way, Así que de esa manera, the theology la teología and the cosmology y la cosmología were very much bound up with what it meant to be human, estaban muy atadas a lo que significaba ser humano. and also with the question of politics, Y también con la cuestión de política, with the question of the good society. con los asuntos de la buena sociedad. And if you had asked somebody back then, Si le preguntabas a alguien en aquel tiempo what is the good society? qué es la buena sociedad, They would have had difficulty answering that question, hubieran tenido problemas contestando esa pregunta, because the fact of the matter is porque el asunto real es that almost everybody wasn't really capable of giving an opinion on that, que giving an opinion. no era difícil dar una opinión acerca de ello. You just existed in this totalitarian state, Simplemente existías en este estado totalitario and you got on with life. y seguías con la vida. So that's how the world was Así que de esta manera en el mundo, that Abraham came out of de donde salió Abraham, when God called him to go to the land of Canaan. cuando Dios le habló para que fuera a la tierra de Canaán. A very particular way of looking at the world. Una manera muy particular de ver el mundo. The people who wrote our scriptures La gente que escribió nuestras escrituras were not Mesopotamians. no therefore. eran de Mesopotamia. They were part of the group who had left. Era parte del grupo que había salido. And that wasn't just a matter of geography. Y esa no era simplemente asunto de geografía. Leaving Mesopotamia, Salir de Mesopotamia, leaving Egypt later, salir de Egipto, was also leaving behind all of that. era dejar fuera, dejar detrás todo eso también. And this changed everything. Y esto cambiaba todo. They encountered a very different God on the way. Encontraron a un Dios muy diferente en el camino. And their encounter with the living God Y su encuentro con un Dios viviente changed everything else. cambió todo lo demás. Now, why do I tell you all of this? ¿Y por qué les cuento todo esto? Because you see the impact of meeting the living God Porque ves el impacto de encontrarte con un Dios viviente in the way that Psalm 8 en la manera que el Salmo 8 answers the question of humanness. responde la pregunta de la humanidad. There's the question in verse 4. Ahí está la pregunta en el verso 4. What is a human being ¿Qué es el ser humano? that you are mindful of him? Que te acuerdes de él. The Son of Man, that you care for him? El Hijo del Hombre para que lo cuides. This question is provoked Esta pregunta es provocada by the awesomeness of the cosmos. por lo maravilloso del cosmos. Verse 3. Verso 3. The speaker is looking up at the heavens. El que está hablando está volteando a ver los cielos. So a Babylonian, the heavens would have been the home of the great gods, Para un babilonio, los cielos eran el hogar de los grandes dioses. the sun god El dios del sol and the moon y god el dios de la luna and the stars, y las estrellas, which were declared human destiny. las cuales eran declaradas su destino humano. This is where astrology comes from. De ahí es donde viene la astrología. It's also where the wise men came from, interestingly, También es donde vinieron los when they followed the stars to find sabios Jesus. que They were iban siguiendo la estrella para ver a Jesús. reading the heavens, were they not? Estaban leyendo los cielos, ¿verdad? So all of that is how the Mesopotamians would have thought. Así que todo eso es como los de Mesopotamia hubieran pensado. For Psalm 8, though, Para el Salmo 8, sin embargo, the heavens still remain majestic. el cielo seguía siendo majestuoso, They are awesome. son maravillosos. They may not believe that it's the home of the great gods. Quizá no crean que son la casa de los They may grandes not think dioses. the sun is a god or the moon is a Quizá no god. piensen que el sol es un dios y que la luna es un dios, But it's an awesome sight. pero es una vista maravillosa. And that's what provokes the question. Y esto es lo que provoca la pregunta. When I consider your heavens, Cuando considero o contemplo tus cielos, the work of your fingers, la obra de tus dedos, the moon and the stars, la luna y las estrellas which you have set in place, que tú has puesto en su lugar, what is a human being? ¿qué es un ser humano? Compared to all that grandeur, Comparado con toda esa grandeza, what is a human being? ¿qué es el ser humano?
Now, the answer in Mesopotamia to that question Ahora, la respuesta en Mesopotamia a esa pregunta was es, o era, nothing. nada. Nada. That's the only Spanish I know. Es la única palabra en español que me sé. That was the answer among the Babylonians. Esa era la respuesta entre los babilonios. The answer of this psalm is entirely different. La respuesta del Salmo es totalmente diferente. And it's different because his way of trying to know stuff is different. Y es diferente por la manera en la que trata de saber las cosas. Es diferente. And I want to get into that because it's very important. Y quiero meterme en eso porque es muy importante. Think for a second Piensa por un segundo. of where Psalm 8 ¿De dónde el Salmo 8 does not look for the answer to this question? no busca la respuesta a estas preguntas? Various places he might have looked, Hay lugares donde él puede haber visto, that other people look, es donde otra gente ve, but this psalm doesn't look there. pero este salmista no voltea para allá, We'll talk about a few things here. porque va a hablar aquí de algunas cosas. Psalm 8 El Salmo 8 does not look at non-human creation to answer this question. no voltea a la creación no humana para estas preguntas. Creation provokes the question, La creación provoca la pregunta, but it's not where the psalm looks for an answer. pero no es donde el Salmo busca la respuesta. And that's for a very good reason, Y eso es por una buena razón, because scripture porque la Escritura does teach us nos enseña that creation reveals to those with eyes to see que la creación revela a aquellos que tienen ojos para ver certain limited truths about God. ciertas verdades limitadas acerca de Dios. You remember what the Apostle Paul says in Romans chapter 1. Recuerden cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, He says, él dice, since the creation of the world, desde la creación del mundo, God's invisible qualities, las cualidades invisibles de Dios, his eternal power and divine nature, su poder eterno y naturaleza divina, have been clearly seen, han sido claramente vistas, being understood from what has been made. siendo entendidas de lo que ha sido hecho. And that means that everyone is without excuse Y eso significa que todos están sin excusa when they turn away from God and worship idols. cuando se alejan de Dios y adoran ídolos. They know enough Saben lo suficiente that they should know not to do that, que como para saber que no deben hacer says the eso, Apostle Paul. dice el apóstol Pablo. Creation also tells us La creación también nos dice a little bit un poquito about how people should be living in the world. de cómo la gente debe estar viviendo en el mundo. Look at the birds of the air, said Jesus. Mira los aves del aire. We've talked about that before. Hablamos ya de eso antes. What are you supposed to learn from the birds of the air? ¿Qué se supone que debes aprender de las aves del aire? You're supposed to learn about how to handle your anxiety. Tienes que aprender a cómo manejar tu ansiedad. Because in some ways, says Jesus, Porque de algunas maneras, dice Jesús, others of God's creatures las otras criaturas de Dios are more in tune with fundamental reality than we are. están más afinadas con la realidad fundamental de lo que nosotros estamos. So you can learn that. Así que puedes aprender eso. We call this general revelation, Le llamamos a esto revelación general, what God reveals of himself in creation. lo que Dios revela de sí mismo en la creación. But the point about that kind of revelation Pero el punto de ese tipo de revelación is that it isn't enough for our lives, es que no es suficiente para nuestras vidas, especially because we are fallen human beings. especialmente porque somos seres humanos caídos. And that messes with the whole thing. Y eso te echa a perder todo. It affects our ability even to see things straight. Afecta nuestra capacidad incluso de ver las cosas claramente. And so general revelation, according to Scripture, Así que la revelación general, de acuerdo a la Escritura, only tells us a limited number of truths. solamente about nos God. dice un número limitado de cosas Nowhere acerca de near Dios. everything we need. Para nada cerca de lo que necesitamos saber. So you think about Psalm 8. Así que piensas en el Salmo 8. Psalm 8 teaches us El Salmo 8 nos enseña that God is very big and we are very small. que Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. And that's true, Y eso es cierto, but it cannot teach us by itself pero no nos puede mostrar por sí mismo the significance of el our smallness. significado de nuestra pequeñez. So you learn something, Así que aprendes algo, but there's limits. pero hay límites. And so the psalm does not look Así que el Salmo no busca, to creation o no voltea a ver la creación to answer this question, para responder esta pregunta, what is a human being? ¿qué es un ser humano? That's important. Eso es It may not importante.
It may not have occurred to you before Quizá no se te haya ocurrido antes to ask what the psalm is not saying, preguntarte qué es lo que el salmista no está diciendo, but it's actually useful to think about that pero es realmente útil pensar because en it kind que, of brings a new importance to what the psalm does say. porque trae una nueva importancia a lo que sí está diciendo. Anyway, that's number one. Eso es número uno, sin embargo. Where else does the psalm not look También, ¿a dónde más el Salmo no voltea to answer the human question? para responder la pregunta humana? It doesn't look to merely human wisdom, No voltea a meramente la sabiduría humana, the kind of wisdom that gets passed on el tipo de sabiduría que es pasada in families and tribes and states. en las familias, en las tribus, en el Estado. And there's also a really good biblical reason for Y that, también hay una razón muy buena bíblica para eso, because this psalm is embedded in a larger biblical story, porque este salmo está incrustado en una historia bíblica más grande, and that story tells you again and again y esa historia te cuenta una y otra vez that human society que la sociedad humana has lost its hold on reality. ha perdido donde estaba agarrado de la realidad, To a very great extent has lost its hold on what is good. bien claramente ha perdido su punto con la realidad. This is also the message of Romans chapter 1. Este es también el mensaje de Romanos capítulo 1. Paul says this, Pablo dice esto: although they knew God, aunque conocieron a Dios, they neither glorified him as God no le glorificaron como nor Dios, gave thanks to him, ni le dieron gracias a for él, their thinking became futile sino que su And pensamiento se hizo vano and their foolish hearts were darkened. y sus corazones necios fueron entenebrecidos. That's where we are Ahí es donde estamos, in our families, tribes, and states. en nuestras familias, tribus y estado. Genesis 3 describes the origins of the problem. Génesis 3 describe el origen del problema, The rest of the Bible illustrates the problem. el resto de la Biblia ilustra el problema. The point is this, El punto es este: that we are each of us born into families, tribes, and que states todos nosotros nacemos en familias, tribus y estado, that have already in some way gone wrong. que ya de alguna manera se han equivocado, han errado. In contemporary language, En lenguaje contemporáneo, we all carry baggage, todos llevamos baggage from the past. equipaje del pasado. And so when these inherited ideas about what is good and so on are passed on to us, Y cuando son pasadas estas ideas heredadas, they are also of limited value. también son de valor limitado. And they can't be given absolute authority in our lives. Y no se les puede dar autoridad absoluta en nuestras vidas. Doesn't mean that what your parents tells you is necessarily useless No quiere decir que lo que tus papás te enseñan es necesariamente inútil o nada, or untrue, o falso, but it's definitely limited, pero definitivamente está limitado. and it may well be quite misleading. Y puede ser incluso que guiarte incorrectamente. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that sometimes que hay veces que we need to reject our tradition, necesitamos rechazar nuestras tradiciones, what other people have told us about truth and virtue, lo que otras personas nos han dicho acerca de verdad y de and virtud. we have to follow a different path. Tenemos que seguir un sendero, camino distinto. Sometimes Scripture tells us Hay veces que la Escritura nos dice we need to choose between que necesitamos escoger entre the ways of the kingdom of God and those of family, tribe, or country. las formas o las costumbres de los caminos de Dios y las costumbres de la familia, tribus y estado. It's a hard truth, Es una verdad dura, but it is the way things are. pero es la manera como son las cosas. Paul in Romans 12 this time, Pablo en Romanos 12 en esta ocasión: do not conform to the pattern of this world, no se conformen al patrón de este but mundo, be transformed by the renewing of your mind. sino sean transformados por la renovación de su mente. Then you will be able to test and approve Entonces vas a poder probar what God's will lo is. que es la voluntad de Dios. And the Bible tells us very bluntly Y la Biblia nos dice muy claramente that sometimes not conforming to the patterns of this world que en ocasiones no conformarse a los patrones de este mundo may even involve us in disobeying our parents and elders puede incluso llevarnos a desobedecer a nuestros padres y ancianos and even our state's authorities. y aún nuestras autoridades de Estado. Remember the apostles in Acts chapter 5. Recuerden los apóstoles en Hechos 5. We must obey God rather than human beings. they Debemos say. obedecer a Dios en vez de los seres humanos, dijeron. So the psalm doesn't go there Así que el Salmo no va ahí to answer this question. para responder esta pregunta. Where else might the psalmist have gone? ¿A dónde puede más haber ido el salmista? The remaining options are very limited, Las opciones que quedan son muy limitadas, but I want to mention one possibility. pero quiero mencionar una posibilidad.
Not because any ancient person would have thought of this, No porque alguna persona antigua hubiera pensado en esto, but because so many modern people do. sino porque mucha gente moderna lo hace. In seeking to know what a human being is, Al buscar saber lo que es un ser humano, the psalmist does not look inside himself. el salmista no busca dentro de sí mismo, He does not consult his intuitions, no consulta su intuición, his desires, sus deseos, his internal sense of who he really su is. sentido interno de quién realmente es. And there's a good reason why, Y hay una buena razón por la cual, because the psalmist knows what the rest of Scripture teaches, porque el salmista sabe lo que el resto de la escritura enseña, that what is instinctively and behaviorally natural to us que lo que es instintivamente y conductualmente natural para nosotros is no reliable indicator as to who we are. no es un indicador confiable de qué somos. The psalmist knows El salmista sabe that each one of us, que cada uno de nosotros, individually and then in groups, individualmente y luego en grupos, that each of us possess a variety of instincts and desires que todos tenemos una variedad de instintos y deseos that need to be ignored in pursuit of the kingdom of God. que necesitan ser ignorados en la búsqueda del reino de Dios. What we profoundly believe deep inside ourselves Lo que creemos profundamente dentro de nosotros can simply be false and destructive. simplemente puede ser falso y destructivo. What we naturally desire Lo que deseamos naturalmente can be insane, puede ser una locura, tyrannical, tiránico, unjust, injusto, uninformed, no informado, racist. racista. That's the human reality. Esa es la realidad humana. Modern people, La gente moderna, at least where I live, al menos donde yo vivo, and I don't want to generalize because y I no quiero don't know very generalizar much porque no about where conozco you mucho live, aquí donde ustedes viven, but let me just tell you, in my part of the world, pero déjenme decir, en mi parte del mundo, people are extraordinarily optimistic la gente es extraordinariamente optimista about their capacity to dig down into the self acerca de su capacidad de escarbar profundo dentro de sí and find the real me. y encontrar el verdadero yo. In fact, it's your duty to do it De hecho, es tu deber hacerlo and thus to be liberated. y por lo tanto ser liberado. But the great story in which Psalm 8 is embedded Pero la historia grande donde el Salmo 8 está incrustado is not optimistic about that approach, no es optimista acerca de esta manera de llegar a él, because the Bible teaches us, porque la Biblia nos enseña, as Jeremiah puts it, como lo pone Jeremías, the heart is deceitful above all things el corazón es engañoso sobre todas las cosas and beyond any cure. y más allá de cualquier cura. Who can understand it? ¿Quién lo puede entender? It's right there. Inténtalo ahí. And you will never find a single biblical text Y nunca vas a encontrar un texto bíblico that tells you, in order to answer any important que question, te dice que para poder contestar cualquier pregunta importante, that you should look inside yourself. que debes buscar dentro de ti mismo. It's a profoundly unbiblical idea. Es una idea profundamente no bíblica. And the authors of Scripture understand El autor de la escritura entiende that even if we could understand our own heart, que aun si pudiéramos entender nuestro propio corazón, even if we could uncover the essential truth about aun ourselves, si pudiéramos descubrir esa verdad esencial acerca de nosotros mismos, we would still be no closer to discovering how we ought to live. aún estaríamos bien lejos de descubrir cómo debemos vivir. Because to identify what is natural to us Porque para identificar lo que es natural para nosotros is not to discover what is true and right. no es para descubrir lo que es correcto y The justo. first is what is the case. Primero, lo que sí es el caso. The second is what ought to be the Lo case. segundo es lo que debería ser el caso. Those are not the same thing. No son la misma cosa. And when we discover what is, Y cuando descubrimos lo que es, we haven't established what ought to be. no hemos descubierto lo que debe ser. But I can assure you a vast number of people in the country where I live Pero puedo asegurarles que un gran número de personas en el país donde yo vivo are utterly committed to this major delusion. están completamente comprometidos con esta gran engaño. The psalmist doesn't go there. El salmista no va ahí. Psalm 8 does not look for an answer to this important question El Salmo 8 no busca la respuesta a esta pregunta importante in the normal places that other people have looked for it. en los lugares normales donde otras gentes la han buscado. This psalm suggests Este salmo sugiere that if we want to know the answer to this question, que si queremos conocer la respuesta a esta pregunta, what is a human being, ¿qué es un ser humano?
We have to consult God who has revealed himself to us Tenemos que consultar a Dios que se ha revelado a sí mismo a nosotros and at the same time has revealed who we are in relation to him. y al mismo tiempo ha revelado quiénes somos nosotros en relación a Él. Psalm 8 looks for the answer to this question El Salmo 8 busca la respuesta a esta pregunta in the special revelation of God, en una revelación especial de Dios, not the general revelation of God, no en la revelación general de Dios, not in what is customary no en lo que es or costumbre traditional o tradicional or allegedly inside ourselves. o discutiblemente dentro de nosotros. This is a very distinctive way of thinking about how you answer important questions. Esa es una manera bien distintiva de cómo responde a las preguntas And this is importantes. why we place such emphasis on the proper reading of Scripture. Por eso es que le ponemos tal énfasis en leer la escritura correctamente. Because for the Christian, Pero que para el cristiano, Scripture is the center of the answer to all such questions. la escritura es lo que censura o califica la respuesta a todas esas preguntas importantes. So let's look a little bit more closely at this wonderful psalm. Así que veamos un poco más de cerca este maravilloso salmo. And here, first of all, Y aquí, primero que nada, I want to return to what I said about bookends. quiero regresar a lo que había dicho acerca de los You will tapas notice, de los libros. you will notice that Psalm 8 begins and ends in exactly the same way. Se darán cuenta que el Salmo 8 empieza y acaba de exactamente la misma manera. Here we have two bookends. Aquí tenemos dos tapas de libros. This psalm is going to be Este salmo va a ser fundamentally fundamentalmente about how majestic is God's name in all the earth. acerca de qué majestuoso es el nombre de Dios en toda la tierra. And we're supposed to read everything in between in that Y se context. supone que debemos leer todo lo que hay aquí en medio en ese contexto. The question of our human identity La pregunta de nuestra identidad humana can only be considered puede solamente ser considerada in the context of the majesty of God's name. en el contexto de la majestad del nombre de Dios. It's the only way of finding out who we are. Es la única manera de encontrar o saber quiénes somos. Put the question in the right context. Pon la pregunta en el contexto correcto. So we're supposed to think about humanness Así que se supone que vamos a pensar acerca del ser humano, la humanidad, like everything else, como todo lo demás, in the context of the story of who the living God en el is contexto de la historia de quién es el Dios viviente and what God has done y lo que Dios ha hecho in his various acts of creation in the heavens and the earth. en sus diversos actos de creación en los cielos y en la tierra. And Psalm 8 says Y el Salmo 8 dice that only a certain kind of person understands that story. que solamente un cierto tipo de persona entiende esa historia. This is the essence of verse 2. Esta es la esencia del verso 2. From the lips of children and infants, De los labios de niños e infantes you have ordained praise because of your enemies, has ordenado alabar a causa de tus enemigos to silence the foe and the avenger. para silenciar al enemigo y al vengador. The idea is La idea es that God uses the mouths of children and infants, que Dios usa la boca de los niños e infantes, the very young, a los jóvenes, muy jóvenes, to establish something para establecer algo on account of the presence of enemies. que tiene que ver con la presencia de los enemigos. What the words of these young people, metaphorically, I think, ¿Cuáles son las voces de estas jóvenes, metafóricamente pienso? what the words of these young people do is to establish a stronghold or a fortress. Lo que hacen las voces de estos jóvenes es establecer una fortaleza. God's enemies symbolize human strength. Los enemigos de Dios simbolizan la fuerza humana. Human strength fails to recognize the name of God La fuerza humana deja de reconocer el nombre de Dios or the revelation that comes through his name. o la revelación que viene a través de su nombre. Because if they had recognized it, Porque si lo hubieran reconocido, they would have given up on being enemies of God. se hubieran dado por vencido en ser enemigos de Dios. They don't get it, No lo entienden, and so they become rebels. así que se convierten en rebeldes. And over against those powerful, arrogant enemies, Y una vez más en contra de estos enemigos arrogantes, in Psalm 8 en el Salmo 8 are set these babies dice que estos bebés, symbolizing human weakness and humility. simbolizando la humildad y la falta de fuerza humana, But it turns out that when they take the name of God on their lips, pero resulta que cuando toman el nombre de Dios en sus labios, that action has a greater strength than the strength of God's enemies. esa
esa acción tiene una fuerza mayor que la fuerza de los enemigos de Dios. So in speaking or singing God's name, Así que hablando de cantar el nombre de Dios, they proclaim, proclaman, they establish establecen the majesty and the revelation of God. la majestad y la revelación de Dios, The weak of the world, lo débil del mundo, the small of the world, lo pequeño del mundo. they get it. Ellos entienden, They tell the truth. ellos dicen la verdad. And you'll know that this is a big biblical theme, Y sabes que ese es un gran tema bíblico, that God recruits the weak of the world que Dios recluta lo débil del to, mundo to establish his strength para establecer su fuerza and to quieten his enemies. y para acallar a sus enemigos. And this then sets the stage for what follows. Y esto pone después el escenario para lo que viene más adelante. Though the universe is vast Aunque el universo es vasto and makes us feel very small, y nos hace sentir muy pequeños, nevertheless, God has given to human beings sin embargo, Dios ha dado a los seres humanos a position of extraordinary strength within the universe. una posición de fuerza extraordinaria en el universo, But this position of strength pero esta posición de fuerza is not a natural human right. no es un derecho natural humano, It's something God given. es algo dado por Dios, It's something God revealed es algo revelado por Dios through his divine name. a través de su nombre divino. So the wonder of the heavens, Así que las maravillas de los cielos, reflecting the glory of God, reflejando la gloria de Dios, has led to God's name being honored on the earth, nos ha llevado al nombre de Dios siendo honrado en la tierra, at least by his own people, al menos por su propio pueblo, by these babes and infants. por estos bebés e The infantes. praises of their worship, Las these worshippers, Las alabanzas de estos adoradores, with their simple trust in con God, su sencilla confianza en Dios, confound all those who think of themselves as strong. confunden a todos aquellos que se creen fuertes. And the particular thing Y lo particular en esto, that these children understand, que estos niños entienden and that the wicked do not, y que los impíos no, is precisely the right answer to the es question, precisamente la respuesta correcta a la pregunta, what is a human being? ¿qué es el ser humano? The answer you remember for most people back then La respuesta que recuerdan de la mayoría de las personas en aquellos tiempos to this question a esta pregunta would have been nothing. hubiera sido nada. But the childlike worshippers of God, Pero los adoradores de Dios como niños, who acknowledge the truth of the biblical story, quienes reconocen la verdad de la historia bíblica, who take the revelation of God to heart, que toman la revelación de Dios en serio en su corazón, the answer of those people is quite different. la respuesta de esas personas es muy diferente. What is a human being? ¿Qué es el ser humano? Here's the astonishing answer. Esta es aquí la respuesta sorprendente. You made him a little lower than God Lo hiciste un poquito menor que Dios and crowned him with glory and honor. y lo coronaste de gloria y honor. Now, some of our translations here Algunas de nuestras traducciones aquí refer to angels and not to se God, refieren a ángeles y no a Dios, but I think that's a mistake. pero creo yo que es un error. And one of the reasons I think it's a Y mistake, una de las razones por las que creo que es un error, because we're told here that humans are crowned with glory and honor. porque nos dice aquí que los humanos son coronados con gloria y honor. And I'm sure you know Y estoy seguro que sabes that glory and honor are two of the attributes of God que la gloria y el honor son dos de los atributos de Dios in the Bible. en la Biblia. So we have a kind of God-likeness about us. Así que tenemos una semejanza, un tipo de semejanza con Dios en nosotros. We are images of God. Somos imágenes de Dios. This is, in fact, just another way Esto es de hecho solo otra manera of telling us what Genesis 1 already tells us. de decirnos lo que Génesis 1 ya nos dijo. Those ancient people, the Mesopotamians, Este pueblo antiguo, los de Mesopotamia, believed that the world came into being for the benefit of the gods. creen que el mundo fue hecho para el beneficio de los dioses. But Genesis 1 says Pero Génesis 1 dice there's one living God que hay un Dios viviente who brings everything into being que hace que todo sea for the benefit of his creatures. para el beneficio de sus criaturas. Notice the difference. Noten la diferencia. The cosmos in Genesis El cosmos en Génesis is not fundamentally where the gods live. no es fundamentalmente donde viven los dioses. The cosmos is where God's creatures live. El cosmos es donde viven las criaturas de Dios. And God's creatures don't have to feed the gods Y las criaturas de Dios no tienen que alimentar los dioses like priests in ancient temples. como los sacerdotes en los templos antiguos. In Genesis, God blesses his creatures with food. En Génesis Dios bendice a sus criaturas con alimento. Everything is turned on its head. Todo está volteado de cabeza.
And this is a God Y este es un Dios who lives in no particular temple, que no vive en un templo en particular, who is not embodied in any cult image in any temple. que no personifica en una imagen en algún templo. In fact, the Israelites are forbidden from building any images of De hecho, God, a los israelitas se les prohíbe hacer imágenes de Dios in case they get confused about it. en caso de que se confundan por ello. All you find in the temple in Jerusalem eventually Lo que encuentras en el templo en Jerusalén eventualmente is the Ark of the Covenant, es el arca del pacto, not an image of God. no una imagen de Dios. And finally, and most importantly, maybe, Y finalmente, y más importante que quizá, no creature in Genesis 1 ninguna criatura en Génesis 1 is created as a slave of the gods. es creada como esclavo de los dioses. This includes human beings. Esto incluye a los seres humanos. In Genesis, En Génesis we are taken out of the role somos sacados del papel of being caretakers of a divine image in a temple, de ser cuidadores de una imagen divina en el templo and we're put into the role y somos puestos en el papel of being divine images in a temple. de ser imágenes divinas en el templo. God's own temple cosmos. El templo de Dios, el cosmos. Genesis tells us Génesis nos dice God created mankind in his own image. que Dios creó a la humanidad, a los seres en su propia imagen. In the image of God, he created En la them. imagen de Dios los creó. Male and female, he created Hombre them. y mujer los creó. This is how we are a little lower than God. Así es como somos un poco menores que Dios. This is how we are like God. Así es como somos similares a We Dios. bear God's image. Llevamos la imagen de Dios. Every single one of us, Cada uno de nosotros, male and female, hombres y mujer, young and old. joven y viejo. Now, if you think about this a little bit, Ahora, si piensas en esto un poquito, it's actually a rather astonishing thing to say. de hecho es algo bien sorprendente que podemos Because decir. usually the Bible is against images of God. Porque de hecho la Biblia está en contra de las imágenes de Dios. You're not supposed to make images of God. Se supone que no debemos hacer imágenes de Dios. Even the way that God is talked about Aún la manera de la que se habla de Dios is handled very carefully in the Bible, es manejada muy cuidadosamente en la Biblia. in case we get the impression that somehow we have control of God in describing God. En caso de que tengas la impresión de que puedes tener control de Dios al describirlo. But here in Psalm 8, Pero aquí en el Salmo 8 we are a little lower than God. somos un poco menor que Dios. We are crowned with glory and Somos honor. coronados con gloria y honor. And in Genesis, we are in fact made in the image and likeness of God. Y en Génesis somos de hecho hechos a la imagen y semejanza de Dios. And what I think we should see here is this. Y lo que creo que debemos ver aquí es esto. The language of being the images of God may be quite dangerous, El lenguaje de ser hechos a la imagen de Dios puede ser muy peligroso. but who we are can only be answered by saying something dangerous. Pero quienes somos puede solamente ser respondido diciendo algo peligroso. If there is some creature in the cosmos that can image God, Si hay una criatura en el cosmos que puede ser imagen de Dios, then we are it. entonces nosotros somos esas. Every one of us sitting in the Cada room. uno de nosotros aquí sentados en este cuarto, en este It's salón. not an inanimate object that can image the living God. No es un objeto inanimado que puede presentar la imagen de Dios. It's not any creature. No es ninguna criatura. It's the one creature set apart from the rest of creation Es la criatura apartada para toda la creación in this special way. de una manera especial. So what is a human being? Así que, ¿qué es un ser humano? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? We are creatures Somos criaturas who have been raised in this biblical story que hemos sido criadas o levantadas en esta historia bíblica to the status of divinity and royalty al estatus de divinidad y de realeza from the status of being only slaves of the gods. desde el estatus de solamente ser esclavo de los dioses. I congratulate you on your promotion. Te felicito por tu promoción. It's dramatic. Es dramática, It's amazing. es sorprendente. Tu ascenso sería, perdón. We who have been formed out of the dust of the ground Nosotros que hemos sido formados del polvo del suelo, from various points of view, just like the other animals, in fact. desde varios puntos de vista, como los animales, de hecho. We that scripture calls fragile creatures Nosotros a la que la escritura le llama criaturas frágiles, who only know a limited period of life,
que solamente conocemos un periodo limitado de vida, We're vulnerable to threats on every side. que somos vulnerables a las amenazas por todos lados. The Bible says we are dust. La Biblia dice que somos polvo, The Bible says we are grass. la Biblia dice que somos hierba. All of that is true. Todo eso es cierto, It's all biblical. todo es bíblico, But this is the important thing. pero esto es lo importante. Along with all of that, Junto con todo eso, we are also fearfully También and wonderfully made. temerosa y maravillosamente hechos, And we are crowned with glory y and somos honor. coronados con gloria y honor. Like the images of the gods in the ancient world, Como las imágenes de Dios en el mundo antiguo, we are made out of clay, somos hechos de barro, but we are destined for glory. pero estamos destinados para la gloria. And I cannot tell you strongly enough Y no les puedo decir lo suficientemente fuerte, what an enfático, utterly radical idea that was in the ancient world. qué idea tan terriblemente radical fue esta en el mundo antiguo. What the Bible says about human beings is unique. Lo que la Biblia dice de los seres humanos es único. We've only forgotten how unique it is Se nos olvidó qué tan único es, because this same idea has now shaped so much of our own thinking about human beings. porque esta misma idea ha dado forma a mucho de nuestro propio pensamiento de los seres humanos. And we've forgotten what the world looks like Y se nos olvidó cómo se ve el mundo, when this is not the idea that dominates. cuando esta no es la idea que domina. So who are we? Así que, ¿quiénes somos? Who are we who walk on the way of the righteous in ¿Quiénes Psalm 1? somos nosotros que caminamos en el camino de los justos en Salmo 1? Who are we who celebrate ¿Quiénes somos nosotros que celebramos, but also wait for the kingdom of God pero también esperamos el reino de Dios, described in Psalm 2? descrito en el Salmo 2? We are the creatures described here in Psalm 8, Somos las criaturas descritas aquí en el Salmo 8, created in God's image, creadas en la imagen de Dios, called to love him llamadas a amarle with all our hearts and con todo souls nuestro and minds and corazón y strength, mente y fuerza, to keep our neighbors, guardar a nuestros prójimos, to rule wisely over the remainder of God's creation. reinar sabiamente sobre el resto de la creación de Dios. And it is so important to remember that this is true, Y es tan importante recordar que esto es cierto, not least in parts of the world no menos en otras partes del mundo, that once knew this story, que una vez que once we knew the once story, knew this que una vez story, que conocimos la historia, knew this story to be reliable, que conocimos que supimos que la historia era confiable, but increasingly has come to reject this Pero- narrative pero ya he empezado a rechazar esta narrativa and to find their view of human identity y a encontrar que su punto de vista de la identidad humana in quite different narratives, la ha encontrado en diferentes narrativas which don't have this idea of human identity embedded in them. que no tienen esta idea de la identidad humana incrustada en ella. Of course, one of the reasons that we find it difficult to imagine another different kind of world Por supuesto, una de las razones por la que encontramos que es difícil ver otro tipo de mundo is because this biblical idea es porque esta idea bíblica has fundamentally shaped much of the world in the meantime, ha fundamentalmente cambiado o dado forma a mucho del mundo en el tiempo, both directly and indirectly. directa e indirectamente. The story of this narrative La historia de esta narrativa is, as I say, radical es, como dije, radical, because it is fundamentally porque fundamentalmente humanistic humanísticamente and democratic. es humanista y democrática. It's a radical story with radical effect. Es una historia radical con efectos radicales. Each and every human life Cada una de las vidas humanas, bearing the image of God llevando la imagen de Dios, is deeply significant. es profundamente significativo. Each and every human being, Cada ser humano, says the book of Genesis dice el libro de and Génesis Psalm 8, y el Salmo 8, every human being todo ser humano is a participant es un participante in the governance of God's creation. en el gobierno de la creación de Dios. And since the beginning, Y desde el principio, this message has changed individual lives. este mensaje ha cambiado vidas individuales, It has changed whole societies ha cambiado sociedades enteras, as it has seeped out into the culture
ha buscado, se ha metido dentro de las culturas and has impacted all kinds of cultures for the good, y ha impactado todo tipo de culturas para bien, sometimes suddenly a veces repentinamente and sometimes gradually. y a veces gradualmente. So if we look to the past, for example, Así que si volteamos al pasado, por ejemplo, it was this understanding of humanness fue este entendimiento de la humanidad that led the early Christians que llevó a los primeros cristianos to reject the opinions of their contemporaries, a rechazar la opinión de sus contemporáneos, the Stoics, los estoicos, their opinions about both abortion and infanticide. de las nociones acerca del aborto y del infanticidio. The Stoics and Romans in general Los estoicos y los romanos en general were happy to endorse both these ideas estaban felices de apoyar estas dos ideas. up to the point of birth. Hasta el punto del nacimiento, They believed a mother could do anything she pleased with her baby. creían que una mamá podía hacer lo que ella quisiera con su bebé. And the idea that babies with mental or physical abnormalities after birth Y la idea de que bebés con problemas mentales o físicos anormales could simply be discarded podían simplemente ser descartados was the common cultural view. era el punto de vista cultural común. That's what a society without this idea was like. Es como una sociedad sin esta idea It was a brutal society. era una sociedad brutal. The early Christians took an utterly different view. Los primeros cristianos tomaron un punto de vista totalmente distinto And it wasn't accidental. y no fue accidental. It wasn't just because they were nicer than the Romans or whatever. No es porque eran mejorcitos que los romanos o nada. Because of their fundamental beliefs about what it means to be human. Es por sus creencias fundamentales de qué significa ser humano. And so the early Christians Así que los primeros cristianos regarded the baby in the womb not as part of its mother, tenían en cuenta al bebé dentro del vientre no como, sorry, what? not part of its mother. No como parte de su madre. They regarded the baby in the womb as a vulnerable neighbor who needed to be loved. Veían al bebé dentro del vientre como un prójimo necesitado que necesitaba el amor o la protección. An image bearer of God. Un portador de la imagen de Dios. And because of these beliefs, Y por estas creencias, the early Christians used to go around the rubbish dumps of Rome los cristianos iban a donde tiraban los basureros de Roma to rescue babies abandoned there by para their family rescatar a bebés abandonados ahí por sus familias, so that they could die. para que los dejaban a que se pudieran morir. At the other end of life, Al otro final de la vida, Greco-Roman culture la cultura greco-romana willingly approved voluntariamente aprobaba the notion of noble suicide, la noción del suicidio noble, the idea that comes up in the story of the philosopher Socrates. la idea que viene en la vida del filósofo Sócrates. But the early church, because of what they believed about the nature of humanness, Pero la iglesia primitiva, por la naturaleza de lo que creían acerca de los seres humanos, stood firmly against suicide. se estuvo firmemente en contra del The suicidio. creator gives life and the creator takes it El- away, they said. Creador te da la vida, el creador te la quita, decía. And more broadly, Y más ampliamente, this world-changing idea about image bearing esta idea que cambia el mundo acerca de llevar la imagen has mightily impacted the lives of other people, ha fuertemente impactado la vida de otras personas, among them the weakest of society, entre ellos los más débiles de la sociedad, the most marginalized members of los miembros society, más marginalizados de la sociedad, the widows and the orphans and everyone like las them, viudas y los huérfanos y todos como ellos, because their lack of power porque por su falta de poder and their inconvenience y su inconveniencia did not mean no significaba that they should not be cared for. que no debían ser cuidados, And scripture was seen to teach y la escritura parecía enseñarlo, that they should not simply be abandoned to their fate. que no se debían ser simplemente abandonados a su destino. The same ideas about humanness Las mismas ideas acerca del ser humano meant for the early Christians significaban para el antiguo primitivo cristiano that even enemies should be given hospitality, que aún a los enemigos se les debería dar hospitalidad, because they may be enemies, but they're image bearers. porque quizás sean enemigos, pero son portadores de la imagen. And the same idea Y la misma idea meant that even slaves have rights. significaba que aún los esclavos tenían derechos.
And you find those ideas already in Job and Proverbs, by the Y te way. encuentras esas mismas ideas ya en Job y en Proverbios a propósito. Now, I've just given a few examples, Ahora, yo solo he dado unos pocos de ejemplos, but they ought all of them to be regarded as mind-blowing. pero todos estos deben ser vistos como que te volaban la cabeza. And this is what I mean by saying that biblical faith is humanistic. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que la fe bíblica es humanista. It puts the well-being of humans at the heart of the whole story. Pone el bienestar del ser humano en el corazón de toda la historia, Every single human a todo ser humano, and endless numbers of people through the ages y un incontable número de personas a través de las edades have rejoiced se han gozado at how this faith como este destino has given them back their humanity les ha dado de vuelta su humanidad. in often inhumane Esta circumstances. fe les ha dado de vuelta su humanidad en circunstancias a menudo inhumanas. The democratic aspect is also important. El aspecto democrático también es importante. Genesis teaches us Génesis nos enseña that all human beings que todos los seres humanos share in the governance and care of the earth. comparten del gobierno y del cuidado de toda la tierra. In modern language, we are all stakeholders. En el lenguaje moderno, todos somos accionistas. All of us, Todos nosotros, not just some of us, no solamente algunos, are to be treated as exalted persons, debemos ser tratados como personas exaltadas. women as well as men. La mujer tanto como el hombre. And we could say a lot about the transformative power of the gospel for women in the Podemos- Roman Empire. Podemos decir mucho acerca del poder transformador para las mujeres en los imperios, But of course, also children as well as adults. pero también los niños como los adultos. Young children aren't very useful to society. Los niños jóvenes no son muy útiles a la sociedad, They're often quite inconvenient. son a menudo muy inconvenientes. But the Christian gospel Pero que el evangelio cristiano demanded that every single one was treated as an image bearer. exigía que cada persona fuera tratado como un portador de imagen. And this is why, as we very often do say we believe now, Y esto es por lo que ahora, como muy a menudo decimos que creemos, that all human beings have rights. que todos los seres humanos tienen derechos. An idea that could only have arisen out of the biblical story. Una idea que solamente pudo haber salido de una historia bíblica, It did not exist prior to the Christian story. que no existía anterior a la historia cristiana. And although our rhetoric is very fine, Aunque nuestra retórica está muy bien, we are in the process of eroding that same idea with Es- regard to our neighbors right now. estamos en proceso de erosionar esa misma idea en cuanto a nuestros prójimos o vecinos ahora To mismo. this very day, Hasta este mismo día, we do not find cultures across the world no encontramos culturas alrededor del mundo to have any ideas about the nature of God and the world que tengan ideas acerca de la naturaleza de Dios y del mundo, that might give them a reason to think about human rights. que les dé una razón para pensar en los derechos humanos. And that's why we don't find the human rights. Y por eso es que no encontramos los derechos humanos. This is something our politicians, never having studied the Bible, Esto es lo que nuestros políticos que nunca han estudiado la Biblia don't understand. no entienden. They often behave A menudo se comportan as if only if we could explain it more clearly to other people, como si lo pudieran solamente explicar más claro para otras personas. everyone would immediately see that we all have human rights. Todo el mundo vería inmediatamente que todos tenemos derechos humanos. Well, good luck with that. Bueno, buena suerte con eso. You're never going to convince an Orthodox Hindu person, for example, Nunca vas a convencer a una persona ortodoxa hindú that every human being is equal. que todo ser humano es igual. It's entirely contradictory to the entire way of looking at the Es world, totalmente contradictorio la forma que él tiene de ver el mundo. which is why I told you the story of the Dalit man from earlier. Que por eso les conté la historia del hombre Dalit anteriormente. My point is this. Mi punto es este. The biblical narrative has changed the world La narrativa bíblica ha cambiado el mundo much for the better in the course of the last 2,000 years. mucho para mejor en en el curso de los últimos años. It's just that we and our neighbors have often forgotten that's what happened. Es solo porque nosotros y nuestros vecinos hemos olvidado qué es lo que ha pasado. And people want to take the money from the bank account without paying anything back in. Y la gente quiere sacar el dinero de la cuenta de banco sin pagar nada de vuelta. And so we have human rights with no basis for human rights. Así que tenemos derechos humanos sin bases para los derechos humanos. And people have no idea of where the idea of every human being being equal comes from. Y la gente no tiene idea de dónde salió la idea de que todos tienen derechos iguales. And Salió. this is the challenge facing the church in many parts of the world right now. Y este es un reto que la iglesia está enfrentando en muchas partes del mundo ahorita.
in those parts of the world previously deeply impacted by the gospel, En esas partes del mundo previamente impactadas muy profundamente por el Evangelio, what we might call broadly Christendom. lo que podríamos llamar el cristiandad, el cristianismo, el mundo cristiano. Increasingly, Christendom is now post-Christian. Cada vez más el mundo cristiano ya es ahora post-cristiano. I think the majority of our neighbors Creo que la mayoría de nuestros vecinos se encuentran in parts of the world previously impacted by the biblical story en partes del mundo previamente impactados por historias bíblicas, no longer hold to a biblical idea of humanness, ya no adhieren a una idea de humanidad bíblica because they've rejected biblical teaching about God. porque rechazaron la enseñanza bíblica acerca de Dios. And as surely as night follows day, Y tan seguro como la noche sigue el día, this is already esto ya está and will in the future y va muy al futuro también, produce massive social change produciendo cambios sociales masivos, because ideas matter. porque las ideas importan. The tree of Christendom El árbol de la cristiandad grew out of the soil of biblical faith. creció del suelo de la fe bíblica, But for a long time now, in many countries, pero por mucho tiempo ahora en muchos países we've been busy cutting the tree down. hemos estado ocupados cortando ese árbol. And as we continue to cut the tree down, Y mientras continuamos cortando ese árbol, we're going to see the erosion of many of the things we've been accustomed to take for granted. vamos a ver la erosión de muchas de las cosas que ya estamos dando por sentadas. In fact, what is going to happen, De hecho, lo que va a pasar and what is already happening, y lo que ya está pasando is that as people cast out Christian faith, es que la gente echa fuera la fe cristiana. the 7 demons of previously discarded ideologies Los 7 demonios de las ideologías previamente descartadas will enter back in, van a volver a entrar and we'll find ourselves back in something resembling the Roman y Empire. nos vamos a encontrar en algo que se va a parecer al Imperio Romano. In a country like Canada, it's already happening. En el país de Canadá ya está sucediendo. And if you ask, well, what are we to do? Y si preguntas qué debemos hacer, No doubt there are many things to do, no hay duda que hay muchas cosas que hacer, but here's the first thing to do. pero esta es la primera cosa que debes hacer. We have to hold on to the right answer to the question. Tenemos que aferrarnos a la respuesta correcta de esa pregunta. What is a human being? ¿Qué es un ser humano? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? We are images of God Somos imágenes de Dios on the way to glorification. en camino hacia la glorificación. That's who we are, Eso quiénes somos. and we must hold firmly to Y that, debemos agarrarnos firmemente de eso, even in the midst aún en medio of cultures that are no longer friendly to that idea. de culturas que no son amigables a esa idea ya más. So Psalm 8 is just extraordinarily important, Así que el Salmo 8 es extraordinariamente importante and that's all I have to say about y it. eso es todo lo que tengo que decir acerca de So ello. we come to the end. Así que hemos llegado al final.